Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Vamos a arrancar nuestro programa de Más Negocios. Gracias por estar en sintonía, gracias a quienes nos escuchan por la 102.fm Plus, muchísimas gracias. A quienes van por el tránsito, pues como les he dicho, respire profundo, va a llegar a su casa, pero por favor, suelte esa respiración porque a veces la tenemos contenida, suéltela, respire profundo y luego nuevamente vuelva a exhalar. Así que ese pequeño ejercicio de exhalar, pues por lo menos unas 3, bueno, yo diría unas 4 veces, le ayuda a relajarse y pues llegar primero mejor a su calidad de vida, le ayuda a enfocarse mejor y le ayuda a relajarse. Así que suelte esa respiración que tiene contenida. Gracias a quienes también nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas. Gracias a quienes me han estado enviando mensajes a través del inbox a mi página MDA30. Gracias también a quienes le han dado like a mi fanpage. Muchísimas gracias. Estoy ya respondiendo los mensajes. En algunas ocasiones me tardo un poco porque estoy buscando los artículos que me están pidiendo o las fechas que me dijeron. Cuando me dan fechas o el nombre del artículo, pues me es un poco más fácil. Cuando no lo encuentro tan fácilmente, envío algo que es parecido, pero sigo en la búsqueda. Así que muchísimas gracias y gracias también por la paciencia. Hoy vamos a platicar con nuestro invitado José Lavé con respecto a liderazgo y ventas. ¿Cuáles son esas características que debe tener alguien que está enfocado en ventas y tener características para poder liderar un equipo de ventas? ¿Cuáles son esas características? De eso vamos a platicar con nuestro invitado José Lavé. Y hoy quiero platicarles en la llave maestra acerca de los hábitos que deberían o algunos hábitos que te ayudan como dueño de un pequeño negocio o emprendedor a ser más productivo. Así que vamos con la llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Quienes tienen pequeños negocios o tienen sus empresas y están arrancando, pues saben lo que significa esto y que necesitan ser productivos para no volverse locos, ya que están, pues llevan varias actividades y tienen que priorizar su tiempo. No solo son dueños de la empresa o del negocio o van por su cuenta, sino además pues tienen compromisos personales, tienen compromisos familiares, atender a los clientes, hacer que el negocio crezca. O sea, todo esto parece algo que no se va a lograr, parece imposible, pero se puede hacer, pero para eso hay que tener hábitos que te permitan ser altamente productivo. Y de eso te voy a contar hoy en este artículo de Llave Maestra. Como ya sabes, si lo quieres, mándame un inbox a mi página MDA30, Facebook MDA30, me mandas un inbox y con mucho gusto te mando el artículo que me pidas, en especial si me pides de hábitos productivos para pequeños empresarios o empresarios de pequeñas empresas. Más que pequeños empresarios, empresarios de empresas que están empezando. Así que, si vas por tu cuenta. Uno es que que dividas tu día en pausas o en bloques, de tal forma que puedas tener recesos, pausas que te permitan hacer descansar, pero además hacerte más productivo. Los dueños de empresas, de las pequeñas empresas,
pues saben que tienen horarios de trabajo irregulares. Algunos pues trabajan toda la mañana o trabajan los fines de semana o trabajan desde las 3, 4 de la mañana, dependiendo de las diferencias de horario. Otros trabajan por las noches, otros tienen horarios convencionales de 9 a 5, pero no importa cuál sea tu horario, para que tú seas más productivo, debes calendarizar, debes programar tu día en bloques de tal forma que te permita estar enfocado todo el tiempo. Por ejemplo, hay personas que van haciendo sus bloques de días dependiendo de, por ejemplo, si trabajan en su casa, dependiendo de algunas actividades familiares. Entonces tienen un bloque en el cual se levantan muy temprano para responder algunos correos o responder algunas cosas que consideran relevantes o entregar propuestas, en fin, van dividiendo su día. Después la segunda parte es para hacer actividades en casa y luego tienen una tercera parte donde regresan a la oficina. Otros le dedican un tiempo al trabajo a hacer ejercicio y uno pensaría, y a veces te enseñan que hay que trabajar y trabajar duro, pero estoy de acuerdo en que hay que trabajar duro, pero más que trabajar duro hay que trabajar bien, hay que trabajar enfocado, hay que trabajar siendo productivos más que el trabajo duro, porque igual puedo trabajar muy arduamente y no ser productivo, y esto suena contradictorio, pero suele pasar. Y entonces aquí a lo que se refiere es que cuando tú tienes tus días por periodos, lo que va haciendo es que te enfocas en esos periodos, tienes un periodo de descanso y luego te enfocas en el otro periodo. Entonces, podría ser tu técnica Pomodoro, podrías usar recordatorios, bloques de 1 hora o 40 minutos, y esto lo que hace es que mejora tu manera de resolver problemas, o sea, tu capacidad para resolver problemas, aumenta tus habilidades para el pensamiento creativo, y esto al final te vuelve más productivo. ¿Qué quiere decir? Que tomas ese descanso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero algo muy simple. Hay personas que es en otras actividades, pero es algo muy simple. Hay personas que, por ejemplo, están en su oficina tratando de resolver algún problema o tratando de encontrar alguna solución a algo, y pues se levantan, caminan, van al baño y cuando regresan dicen, ya sé cómo lo podemos hacer. Y esto es lo que haces es que rompes en ese momento con lo que te tenía preocupado o estabas en ese ciclo. Al desconectar, le das un descanso a tu cerebro y vuelves a reconectar de forma diferente, y es ahí donde vienen esas soluciones creativas. Entonces, busca hacer tu día en bloques. El otro tema o la otra hábito que te permite ser más productivo es reconocer tus propias limitaciones. Y si bien es cierto, los emprendedores y los empresarios tienen muchos sombreros cuando estás arrancando la empresa, cuando la estás desarrollando, es importante que reconozcas, por lo menos que sepas qué cosas no eres bueno, para qué cosas no lo haría alguien mejor que tú, y lo que tú estás dejando de hacer por hacer cosas que para las que no eres bueno. Muchos, por ejemplo, para lo que no son buenos es para llevar la contabilidad, el tema de impuestos, incluso el tema de el pago, si tienes ya empleados, todo este pago de planillas. Y entonces aquí, si una vez que tú ya sabes para qué eres bueno, lo importante es que entonces empieces a pensar en dos opciones. Una, en que si no puedes en este momento pensar que en tu crecimiento lo vas a incluir, es contratar a alguien para que haga esa actividad o tercerizarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que contrates a alguien externo que haga esas actividades, como por ejemplo llevar los libros contables y llevar el pago de los impuestos. Obviamente, pues con pues no digo la supervisión, pero sí que tú te mantengas enterado de los pagos que se están haciendo de impuestos, que tú estés enterado de cuáles son los informes financieros que te tienen que entregar. Entonces, esta es una opción. La otra es, por ejemplo, que a veces contestar algunos mensajes pidiendo información que tú ya, que son como preguntas frecuentes, o agendar citas. Entonces, ahí podrías
pues pensar en un asistente, ya sea un asistente virtual o contratar un asistente para que te ayude a pues ordenar tus citas, para responder llamadas telefónicas, para atender información que ya, por ejemplo, tienes un formato en la cual pues solo es responder a preguntas que son muy repetitivas, y entonces es importante que te des cuenta. También, ¿qué implica el reconocer tus propias limitaciones para ayudarte a ser más productivo? Es entender que pues muchas veces vas a necesitar pedir consejo, pedir mentoría de quienes llevan más tiempo en alguna industria o que tienen más experiencia que tú en algún determinado tema. Podría ser mercadeo, podría ser el tema de crecimiento, exportación, en fin, buscar esa mentoría. Y es importante que pues tengas en tu red de contactos pues estas personas que te puedan ayudar dándote esos consejos. Por otro lado, es importante que pues, por ejemplo, puedas tener una lluvia de ideas con personas que trabajan en industrias diferentes para poder resolver algunas situaciones. Lo otro es agenda todo y escríbelo. ¿Y a qué me refiero con la agendar? Muchas veces tenemos tantas actividades que o buscamos, como estamos creciendo, buscamos tener citas con clientes o citas con proveedores o citas de la familia, y entonces si no lo anotamos, si no lo tenemos en una agenda, pues obviamente vamos a quedar mal en algún momento o vamos a estar corriendo de un lado a otro, porque a veces dices, sí recuerdo que algo tenía, pero en fin, o pues ves ahí en tu día dónde tienes una cita y dónde estás programando la otra cita para que veas que te dé tiempo. Eso es bien importante porque muchas veces uno pone las citas 5 minutos después de la otra y estás en carretera a El Salvador y tienes que ir a San Cristóbal. Entonces, definitivamente no te va a dar tiempo. Entonces, ponlo en tu agenda, usa la tecnología en tu celular, pues te puede servir para usar el calendario. No solo la agenda, sino también pídele que te dé varios recordatorios, por ejemplo, 30 minutos antes o 1 hora antes, 30 minutos antes, 15 minutos antes, para que tú estés consciente de cómo vas con tu tiempo. Por otro lado, puedes también, y hay estudios que afirman que cuando tú escribes, recuerdas mejor las cosas que las que solo las digitas en tu teléfono o las escribes a través del teclado en tu teléfono. Entonces, escríbelo. Hay quienes llevan como un pequeño diario de todas las ideas, de las cosas que van a hacer, de los pendientes. Escríbelo ahí. Después, si quieres, pásalo a tu asistente virtual o a tu organizador virtual para que puedas cumplir con lo que te estás proponiendo y además tener una idea de todo el mes, de todas las semanas, si lo puedes ver, que si todas estas citas, todas estas actividades te acercan a tus objetivos, que eso es lo más importante. Otro de los hábitos que te vuelven muy productivo es el mantenerte flexible. Si bien es cierto, hay que agendar todo y tenerlo ahí, también tienes que ser consciente o debes ser consciente que llevar un negocio pues demanda mucho de tu tiempo y de tu atención, así como de tu energía. Por consiguiente, debes también mantenerte flexible. El que tú estés flexible con tu horario, que sepas que vas a hacer ajustes, que te pueden cancelar de última hora, que tal vez no tenías programado en ese momento una actividad, pero que surge un cliente que has estado esperando y que te llama y te dice, mira, se acaba de abrir un espacio y te espero mañana a tal hora, y que seas flexible para poder mover algunas cosas. Eso te va a aumentar tu productividad y además te va a dar mayores satisfacciones. Así que siempre, además, al manejar tu agenda y mantenerte flexible, también te va a ayudar a priorizar a qué cosas puedes o no puedes mover, qué cosas puedes cambiar, entender esa flexibilidad acorde a tus prioridades, y eso es muy importante. Por otro lado, si bien todo lo vas a agendar, lo vas a escribir y te vas a mantener flexible, no te olvides o siempre recuerda por qué estás haciendo lo que haces, por qué iniciaste tu negocio, por qué estás por tu cuenta, y que al final pues no era para sufrir, no era para que te diera un colapso nervioso, sino para disfrutarlo y lograr tus objetivos. Así que esto es muy importante, que no
lo olvides. Si quieres este artículo, con muchísimo gusto, mándame un inbox a mi página MDA30 y también pues si le das un like ahí, te lo voy a agradecer. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuáles son esas características? ¿Cuál es ese liderazgo? ¿Cómo debería ser ese liderazgo si estás manejando un equipo de ventas? Así que vamos al corte y cuando regresemos platicará con nosotros nuestro invitado José Lavé. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a Manuel Meda. Buenas noches. Aquí estamos ya compartí. Muchísimas gracias también a José Fernando, quien nos manda saludos desde Izabal y compartiendo la transmisión. Muchísimas gracias, José Fernando, y que pues nos emociona mucho saber hasta dónde nos escuchan y que compartes la transmisión, que más personas nos pueden escuchar gracias a que lo compartes, y si tienes algún amigo conocido, pues también taguéalo a la hora de compartirlo. Muchas gracias a todos quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. También muchas gracias a Julio Ariza. Y buenas noches, José, ¿cómo estás? Excelentemente bien, contentísimo de estar nuevamente aquí en esta cabina compartiendo con todos los radioescuchas del Libertópolis. Así es, y demás negocios. Pues qué bueno que pudiste estar hoy con nosotros, y me gustaría que habláramos acerca del liderazgo y las ventas. ¿Qué entiende? Me gustaría que empezáramos hablando qué es el liderazgo y cuáles son las características que requiere tener alguien que lidera un equipo de ventas. Así que empecemos. Bueno, primero creo que tendríamos que definir liderazgo. Yo liderazgo lo defino de una manera muy sencilla, y es hacer que cosas extraordinarias pasen. Te podría decir hacer que cosas pasen, pero ya no nos podemos conformar con que cosas pasen. Eso cualquiera lo puede lograr. Un verdadero líder hace que cosas extraordinarias pasen. Yo así lo defino. Y ese es el concepto que yo manejo de liderazgo. Claro, hay una forma de hacer que estas cosas extraordinarias pasen. ¿Y es a través de qué? De influir en otros para lograr cambios positivos en ellos que permitan lograr resultados extraordinarios que beneficien a todos. Entonces, creo que lo primero que tenemos que determinar es, como líder, ¿cuál es tu compromiso para que cosas extraordinarias estén pasando? Tiene que haber un compromiso real, un compromiso concreto, en que vas a hacer que cosas extraordinarias pasen a tu alrededor. Y llevándolo a la venta lo podemos ver desde dos puntos importantes. Número uno, desde aquel que lidera el equipo de ventas, pero al mismo tiempo también del ejecutivo, del que está en la acción, del que está en el campo, del vendedor, porque creo que ambos tienen que tener las cualidades de liderazgo, y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Ok, y entonces es hacer que cosas extraordinarias pasen y lograr influir para lograr cambios positivos en tu equipo. Y entonces aquí empieza el tema de los equipos de ventas. ¿Cuáles son creerías que son las mismas características de cualquier otro equipo? Por ejemplo, un equipo en administración, un equipo en la operación, en una planta fabril. ¿O cuáles son las características que tiene los equipos de ventas? Bueno, los equipos de ventas tienen características muy especiales, sobre todo por el tipo de actividad que llevan. Que número uno, son los responsables de llevar, por decirlo de alguna manera, los ingresos hacia la organización, es generar esos ingresos que lleguen a la organización, y lo hacen a través de relacionarse con diferentes tipos de personas. Entonces, el perfil de un vendedor tiene que ser algo muy diferente a todo lo demás, y sobre todo debe tener una actitud
y un compromiso muy fuerte para el logro de los resultados. Y ese es uno de los temas que a veces en los equipos de ventas falla. No hay un serio compromiso para los resultados. Y no digo de todos los equipos ni de todos los individuos, pero sí en el tiempo que llevo de dedicarme al campo de las ventas, pues una de las quejas más grandes de las organizaciones es cómo sus equipos de ventas con mucha facilidad se acomodan a cierto nivel de ingresos y que les permita vivir de alguna manera con cierta comodidad, que les permita salir de sus deudas y ya no hay un esfuerzo extra para realizarlo. Entonces, y te voy a decir algo, el tema es que en Guatemala la carrera de ventas no es algo de lo que las personas se enorgullezcan, lamentablemente. O sea, cuando le preguntas a un niño, ¿tú qué quieres ser de grande? Muy difícil alguno de los niños que se lo preguntan, yo quiero ser vendedor, ¿no? Sí. Claro. Y cuando tú le preguntas a alguien que se dedica a la carrera de ventas, mira, ¿y tú a qué te dedicas o qué es lo que haces? Fíjate vos que mientras consigo algo, estoy... cuando es una carrera extraordinaria, es una carrera que te permite generar tus ingresos, tus propios montos que tú necesitas. Es una carrera en la cual el esfuerzo va directamente proporcional a esos ingresos. No es como cualquier trabajo en el cual tú recibes un ingreso, pase lo que pase a tu alrededor. Entonces, las características de estos vendedores y de estos equipos, pues son muy especiales. Sobre todo, número uno, tienen que tener una muy buena actitud, una actitud muy positiva. Tienen que manejar el rechazo, porque lógicamente es una de las carreras donde, como creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, manejas unos altos porcentajes de rechazo. Y sobre todo tiene que existir un compromiso muy especial respecto a los resultados. Has sido muy enfático con el tema del compromiso con los resultados, pero entonces esto me llevaría al tema de que los resultados también deben ser, no sé si objetivos, pero sí deben ser buenos resultados. A lo que me refiero es que la meta que le pones el tema de lo que debe alcanzar el vendedor debe también ser retador, pero desafiante, creería. Tiene que ser desafiante, tiene que ser retador, pero alcanzable, como cualquier objetivo que tú te fijas. El problema que yo he notado en muchos equipos de ventas, María Dolores, es que se ponen las metas y si las alcanzas, muy bien, pero si no las alcanzas, también está bien. Entonces, no hay consecuencias por no alcanzar esas metas. Y de alguna manera aquí es donde vemos el tema del liderazgo incorporado a las ventas. Número uno, aquellos líderes líderes de los equipos de ventas en los cuales se acomodan porque están casi alcanzando los resultados, y aquellos vendedores o ejecutivos de venta en lo cual no hay un compromiso de lograrlos. Entonces su propio liderazgo también se pone en duda. Y aquí es donde tenemos que ver algo. Dentro del liderazgo hay 3 niveles de liderazgo. Y el primer nivel es el liderazgo intrapersonal o autoliderazgo. Y ese liderazgo es aquel que te permite lograr los objetivos propuestos. ¿Sí? Eso es un liderazgo intrapersonal que va muy ligado a la palabra clave de este liderazgo, que es la disciplina. Y es uno de los temas que no ves en los equipos de ventas. No ves una planificación, no ves un cumplimiento de metas, porque cuando hablamos de los objetivos y las metas, tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo de ellas. Tú decías, sí, tienen que ser unas metas
desafiantes, por supuesto, pero también realistas. ¿Y a qué me refiero con esto? Por poner un ejemplo, tenemos que vender al mes un monto de 10,000. Pueden ser unidades, pueden ser quetzales, puede ser lo que sea. Muy bien, como líder del equipo de ventas, tú tienes que determinar, si yo necesito vender 10,000, ¿qué tengo que hacer diariamente? ¿Cuál sería mi meta diaria? Y no solo de ventas, bueno, primero de ventas. Cuando analizas cuál es tu meta diaria de ventas, tienes que analizar qué es lo que tienes que hacer para que ese monto diario de ventas sea una realidad. Entonces, posiblemente tengan que ser, por decir algo, 10 llamadas, 7 visitas y 5 propuestas para que logres cerrar ese volumen de ventas que tú necesitas diariamente. Pero llega un momento en que te das cuenta que puede ser una carga de trabajo que sea incumplible, o sea, no se puede cumplir para una sola persona. Imagínate que una persona, para llegar a una meta que tú le has puesto, tiene que hacer 20 llamadas diarias, aparte tiene que visitar a 7 clientes diferentes, aparte tiene que hacer 5 propuestas. Es algo que no le va a permitir alcanzar la meta. Entonces, el líder del equipo de venta tiene que ser muy consciente en lo que va a hacer, y si tiene una determinada meta, pues también ver la cantidad de vendedores necesarios para lograr esa meta y no cargar a una sola persona con una responsabilidad que no va a lograr alcanzar. En pocas palabras, debe tener los números de la empresa en cuanto al tema de ventas, conocer esos números para poder entonces determinar. Es como que al gerente de producción le dijeran que tiene que entregar un lote de productos y se los dicen y que lo tiene que entregar en tanto tiempo, pero si no él no conoce los números de su equipo ni de su maquinaria, pues definitivamente no lo va a lograr. No sabe si lo va a lograr o no. Así es, y llega un momento en que, y me gustó mucho el ejemplo, creo que lo podemos pasar a un ejemplo de producción. Si tienes una máquina que produce 60 unidades por hora y quieres que produzca 80, no se va a poder. Tienes que comprar una máquina adicional o tienes que subarrendar algo, tienes que hacer algo. No puedes seguir trabajando con esa misma máquina porque su capacidad no da para más. Y entonces en las empresas básicamente no pones a una máquina a producir más de lo que puede producir, porque simple y sencillamente está limitada a ello, o la vas a fundir. Pero sí sucede muchas veces con tus equipos de ventas. Vamos. Incluso, solo antes de irnos al corte, incluso yo he sabido de líderes de equipos de venta que inflan las metas para que los vendedores lleguen a las metas originales, pero nunca van a llegar a las metas. Y al final la cultura organizacional es terrible. Se daña, porque entonces no importa cumplir con las metas, porque el líder está contento de que estás llegando a través de un engaño o de inflar esas metas. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo tampoco caer, José, en el tema de me pidieron más ventas, necesito más gente? ¿Cómo no caer en eso? Porque entonces el gerente general le va a decir, eso también es más gastos, y cómo saber si estamos optimizando el recurso humano y si estamos optimizando el recurso humano con el que ya contamos. Vamos al corte y regresamos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestro invitado José Lavé acerca de liderazgo en ventas. Y solo hacía una pregunta antes de continuar con este tema respecto a cómo no caer en el tema de contratar más gente y sin saber si realmente es necesario. Bueno, mira, ese es un tema que no solo ocurre en el área de ventas. Generalmente cuando hay una exigencia superior en cualquiera de las áreas de la organización,
pues la tentación siempre va del lado de contratar más gente y comprar más equipo, etcétera. Claro, porque es la forma más fácil de hacerlo. Por eso hablábamos que cuando un líder tiene a su cargo un equipo de ventas, tiene, número uno, que conocer el mercado, tiene que conocer su producto, tiene que conocer a las personas que tiene dentro de su equipo para poder definir exactamente cuál es el ciclo de venta o la proyección de venta del producto o servicio que está ofreciendo. Y eso era lo que te decía, cada producto tiene un ciclo de venta, es decir, desde que inicia el proceso de venta hasta que lo terminas, tiene un tiempo estipulado. Lógicamente a veces será más rápido, a veces será más lento, pero hay un tiempo promedio establecido. Entonces, eso es uno. Número dos, tienes una proyección también del producto, es decir, inicias con cuántos prospectos, de esos prospectos cuántos contactos logras, de esos contactos cuántas reuniones consigues, de esos cuántas propuestas presentas y de esas propuestas que presentas cuántos cierres logras. Entonces, en base a esa proyección, tú puedes determinar qué equipo necesitas para lograr alcanzar las metas. Tienes que conocerlo. Ahora bien, hay otra manera también de mejorar o incrementar el volumen de tus ventas, y es a través del desarrollo de las habilidades de tus propios vendedores. Si bien es cierto, hay una proyección, tú puedes mejorar el rendimiento o la eficiencia o la efectividad de tus vendedores a través de la capacitación. ¿Eso qué va a decir? Que si previamente de 20 prospectos lograba entrevistarse con 10, a través de un proceso de capacitación y desarrollo de tu vendedor, pues de esos 20 va a lograr 15 contactos, ¿sí? Debido a que va a aprender a hacerlo adecuadamente, va a desarrollar habilidades de relaciones, va a poder presentar de una mejor manera o crear una expectativa de una mejor forma para su producto, y así, lógicamente, va a mejorar los niveles de venta. Pero esto es a un poco más largo plazo, debido a que el desarrollo de cada uno de los vendedores pues de alguna manera va a llevar un poco más de tiempo. Pero básicamente la persona tiene que conocer el ciclo de venta del producto y la proyección matemática del mismo para poder establecer cuántas personas va a requerir para lograr las metas que la organización está requiriendo. ¿Cuáles son esas características que un líder de un equipo de ventas debería desarrollar para poder ser un exitoso líder de ventas? Mira, todo líder tiene que tener 4 características. Número 1, tiene que tener capacidad de influencia. Número 2, tiene que tener la capacidad de transformación a sus equipos. Número 3, y vamos a regresar a eso, pero si no, no creo que exista liderazgo, resultados extraordinarios, un compromiso y un enfoque en lograr resultados extraordinarios. Y por último, un componente de trascendencia. Cuando hablamos de la influencia, muchas veces confundimos la influencia con el liderazgo. Y entonces yo siempre utilizo una frase para ilustrar esto, donde dice: liderazgo es influencia. Eso todos lo sabemos, pero influencia no necesariamente es liderazgo. Y eso sucede porque muchos de los líderes de los equipos de ventas quieren influir en sus equipos a través de la jerarquía que presentan, a través de amenazas, a través de presión, a través de miedo. Entonces, lógicamente, pueden de alguna manera influir en sus equipos de ventas. Pero los rendimientos de este equipo pues se van a ver limitados. Cuando hablamos de influencia, un verdadero líder influye basado en 4 pilares. Y uno de ellos es la inspiración.
Y la inspiración es simple y sencillamente hacer nacer en la mente o en el corazón de las personas ideas o sentimientos que antes no tenían o no conocían. Y uno de los, te podría decir, de los fundamentos básicos de la inspiración o de la influencia del líder es el ejemplo. Y tenemos líderes que exigen a sus equipos determinados resultados, determinadas actividades, determinadas actitudes, que ellos son los primeros que no están cumpliendo o no están generando. Entonces, desde ese momento ya hay una ruptura entre lo que se dice y lo que se hace, y por supuesto la influencia que tú puedas tener ante tus equipos de ventas se va a ver disminuida. El segundo tema que tiene que ver con la influencia es la persuasión. Y cuando hablamos de persuasión en el tema de ventas, es un término que utilizamos que se dice convencer con razones. No simplemente se trata de decirle a la gente, tenés que hacer esto porque así es, sino fundamentar la respuesta. Y eso da a las personas una mayor seguridad en lo que están haciendo, porque hay un porqué, hay una razón, hay un propósito de hacer las cosas como se hacen, y no simplemente porque el jefe dijo que así se tenían que hacer, o la famosa frase porque siempre se han hecho así. El tema es que muchas veces los líderes de ventas no conocen las razones o los fundamentos porque las cosas se deben hacer como se hacen. En nuestro país tenemos un problema, podría decir, no me gusta tanto usar esa palabra, pero una debilidad tal vez, y es que generalmente los gerentes de ventas son los mejores vendedores de la empresa, o fueron muy buenos vendedores, y por ser muy buenos vendedores, pues los pasan a la posición de gerentes de ventas. Y si bien es cierto, tienen las competencias requeridas para vender, no necesariamente tienen las competencias necesarias para liderar, que son dos cosas totalmente diferentes. Incluso yo te diría que en muchas ocasiones un buen gerente de ventas no necesariamente tendría que ser el mejor vendedor, sino aquel que tenga las capacidades de liderar, de influir, de inspirar y motivar a sus equipos de ventas. Entonces el tema es que los buenos técnicos, en este caso el buen vendedor, llega a una posición de líder, pero no tiene las cualidades para dirigir, motivar y liderar a su equipo adecuadamente. Entonces veíamos que dentro de este componente de influencia que debe tener el líder estaba la inspiración, el segundo era la persuasión, y el tercero son 4, el tercero es la motivación. Tiene que tener una capacidad muy grande para motivar a sus equipos. Y no solo, y lo que sucede muchas veces es que confundimos la motivación con la animación. Incluso hay personas que dicen, no, es que eso de la motivación o eso de las charlas motivacionales, eso no es cierto, no existe. No sirve. No sirve, exacto, porque no saben de lo que están hablando. Porque una cosa es una charla animacional, ¿verdad?, donde le das ánimo a la gente. Tú puedes, eres extraordinario, vamos. Sí, que está bien. Tiene que haber un componente emocional dentro de un proceso de motivación, porque cuando encadenas un suceso con una emoción, pues queda grabado dentro de ti con mayor fuerza. Pero la motivación no es eso, la motivación es ayudarle a encontrar a las personas la verdadera razón por la que hacen lo que hacen. Como dice la palabra, motivación es un motivo para la acción. Entonces tú tienes que tener un equipo de ventas motivado. Quiere decir que tengan una razón por la cual van a querer vender más, una razón por la cual van a querer hacer mejor las cosas, una razón por la cual se van a querer capacitar para ser mejores,
Pero si tú como líder no eres capaz de ayudarlos a ellos a descubrirlo, estás fallando en tu liderazgo. Y entonces lo que tienes posiblemente, como la mayoría de los equipos de ventas, los tigres de ventas, ¿verdad? Y ustedes son los tigres y vengan mis tigres y vamos y hoy va a ser un buen día y sí, los estás animando, que creo que no está mal, claro que lo tienes que hacer. Pero en tanto tu equipo de ventas no tenga un verdadero motivo para la acción, no descubran dentro de ellos esa razón que los mueve, no vas a tener un equipo comprometido en la búsqueda de resultados. Y no solo en la búsqueda de resultados, sino en superar esos resultados, que al final de cuentas como líderes de equipo es lo que queremos. Y el último componente de la influencia es la dirección. O sea, tienes que enseñarle a la gente cuál es el camino, tienes que enseñarle a la gente cómo se hacen las cosas, cuál es la forma correcta de hacerlas, qué es lo que tienen que hacer y hacia dónde se dirigen, porque si tú diriges a alguien es porque claramente tienes un objetivo, tienes un destino y sobre todo conoces el camino para llegar a ese destino. Entonces, cuando hablamos de influencia, del tema de la influencia, hablamos de la inspiración, de la persuasión, de la motivación y de la dirección. Eso es lo que hace un verdadero líder de un equipo de ventas. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos del tema de esa trascendencia, porque hablaste de esa capacidad de influencia y la dividiste en 4 formas de influir. Así es. También hablaste de la transformación. Luego viene la transformación. De los resultados extraordinarios y la trascendencia. Cuando regresemos del corte vamos a hacer un resumen de esto, a ver si nos da tiempo. Pero es un reto, un buen reto y un reto desafiante el que tiene un líder de un equipo de ventas. Definitivamente. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Y bueno, hablábamos de las características de liderazgo de un líder de un equipo de ventas. Y entonces hablamos de la capacidad de influencia, pero también mencionaste 3 más. Transformación, resultados extraordinarios y trascendencia. Sé que tenemos poco tiempo, así que me gustaría que si quieres, nos quedamos con lo de transformación. Bueno, y decías algo bien interesante, y era cómo un líder de un equipo de ventas pues tiene una tarea difícil, y es precisamente eso. Un equipo de ventas constantemente está siendo, por decirlo de alguna manera, golpeado por el rechazo al que está expuesto. Nosotros como seres humanos no estamos creados o diseñados para soportar el rechazo, sobre todo con esa frecuencia y en esa cantidad. Entonces, número 1, la influencia es importantísimo, porque tú mantienes a tu equipo motivado, mantienes a tu equipo animado, le das la correcta dirección a donde tienen que ir, están inspirados en hacer las cosas. Y luego viene el tema de la transformación. Cuando hablamos de transformación, hablamos de que las personas que están a tu alrededor, en este caso, que forman parte de tu equipo de ventas, deben ser mejores personas, mejores seres humanos cada momento. Tiene que haber un crecimiento constante, una mejora continua, un crecimiento de cada uno de ellos como ser humano. A veces nos olvidamos de ese tema y queremos convertir a los vendedores en máquinas de ventas, pero al final de cuentas la venta es relación. La venta es relación. ¿Basada en qué? Basada, número 1, en la conexión que el vendedor pueda hacer con la persona a la cual está asesorando en este tema. Número 2, en la confianza que pueda generar. Pero tú no vas a hacer negocio con alguien en quien no confías. Y sobre todo en la capacidad que esta persona tenga, de hacer un análisis adecuado y presentar una propuesta correcta
para satisfacer las necesidades del cliente, que al final de cuentas eso es la venta. La venta es descubrir cuáles son las necesidades de un cliente y presentar una propuesta para satisfacer esa necesidad. Entonces, el líder tiene que constantemente estar velando por la transformación de su equipo de ventas. Y cuando hablamos de la transformación, hablamos desde su relación consigo mismo, desde su estado anímico, desde la aceptación que tiene de sí, hasta sus relaciones con su pareja, con sus hijos, con los demás compañeros, etc. A eso llega un líder. El problema es que no estamos viendo líderes que cumplan con esa misión. De hecho, acabo de estar en una empresa y me decía la persona, mire, es que teníamos ¿sabe qué pasa con nuestros supervisores, con nuestra gente de ventas? No sale al campo. Yo no creo que el supervisor y el líder o el gerente de ventas tengan que estar en el campo, pero sí hay momentos en que tienen que acompañar a sus vendedores, tienen que ver cómo están llevando a cabo el proceso, porque tiene que haber, como hablábamos, un componente de dirección. El líder tiene que estar cerca de su gente, tiene que conocerlos. Durante mucho tiempo se nos decía, es que los problemas de casa se tienen que quedar en casa y los problemas de trabajo se tienen que quedar en trabajo. Y eso es totalmente falso. No puedes separar tú lo que te sucede en tu casa de lo que te sucede en el trabajo. Tú tienes un problema en tu casa, tienes una pena, tienes una dificultad y lo vas arrastrando todo el día por mucho que tú quieras desligarlo. No puedes. O si tienes un problema en el trabajo, te vas pensando en eso todo el día a tu casa. Imagínate que alguien tenga miedo de que lo van a despedir del trabajo, no va a llegar a su casa matándose de la risa y feliz, o que tiene un problema con su esposa, no va a llegar al trabajo contento y feliz. Entonces, son temas que como líderes debemos de velar y estar atentos dentro de nuestros equipos, porque un vendedor con un estado de ánimo bajo está en un estado desactivado para llevar a cabo los procesos efectivos que debería llevar y lograr los cierres de venta, que es lo que estamos esperando. Y para concluir, porque el tiempo se nos ha ido muy rápido, José, y te agradezco por haber estado con nosotros. Pero podemos seguir otra hora, ¿no? ¿Qué le dirías qué podrían hacer los líderes de ventas hoy mismo o mañana llegando a su oficina? Mira, número uno, yo creo que los líderes de ventas tienen que acercarse a su gente, tienen que enfocarse en su gente, pero desarrollar primero ese liderazgo intrapersonal, ¿sí? Tienen que analizar qué clase de vida están viviendo ellos, qué clase de resultados están obteniendo ellos a nivel personal, qué logros están teniendo. Y cuando te digo logros es, por ejemplo, cómo lideran su casa, cómo están llevando sus relaciones, cómo están alcanzando sus objetivos personales, porque tú no puedes liderar a alguien si primero no eres capaz de liderarte a ti mismo. Entonces tienen que estar enfocados, número uno, en desarrollar ese liderazgo intrapersonal, desarrollar esa disciplina, lograr esas relaciones efectivas a su alrededor en todo nivel y sobre todo convertirse en las personas que quieren que sea su equipo de ventas. Yo en una oportunidad tuve el privilegio de llegar a una empresa. Estábamos hablando de valores, por ejemplo, con ellos estaba desarrollando un programa de valores y me decía la gente, pero mire, si fulanito anda con la secretaria y usted nos está aquí hablando de honestidad y nos está hablando, pues primero les debería de ir a hablar mejor a ellos. Entonces, si un líder no es capaz de dar el ejemplo, estamos de verdad... Que ese es un tema bien interesante, que ahí podríamos hablar muchas cosas, que tal vez más adelante lo podríamos tocar. Pues muchísimas gracias, José,
por haber platicado con nosotros y por habernos ayudado en este tema, y obviamente te vamos a seguir invitando para seguir hablando. No, para mí es un gusto, yo me la paso bien, no siento ni el tiempo, se nos va demasiado rápido para todo lo que hay que conversar, pero muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Fue muy agradable estar aquí. Y gracias a todos a quienes nos acompañaron durante esta hora. Muchísimas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.